En esta oportunidad vamos a considerar el deporte en el Renacimiento bajo los siguientes aspectos: época, lugar y fechas, características, causas, situaciones deportivas que permanecieron en la Italia renacentista y los aportes que hizo este movimiento humanista a la cultura del deporte. El período conocido como Renacimiento surge en el siglo XIII, pero se configura completamente en Italia, más específicamente en Florencia, en el siglo XV, y se consolida en el resto de Europa en el siglo XVI. Este período se caracteriza por un proceso de economía basado en la moneda, la formación de la burguesía, la aparición de villas o núcleos urbanos y el surgimiento de un humanismo que colocó al hombre en el centro de todas las cosas. El interés de las universidades italianas por la cultura clásica, las lenguas y las ruinas arqueológicas, así como el hecho de ser Florencia una ciudad republicana, y la emigración de intelectuales bizantinos fueron, entre otras, una de las principales causas del surgimiento del Renacimiento. En el período del Renacimiento se mantienen las justas, los torneos, el paso de armas, pero con la aparición de la pólvora también aparecieron las armas de fuego. Por lo tanto, las justas, torneos y paso de armas se volvieron más bien representaciones teatrales, puesta en escena de la ostentación del poder que conservaron los nobles y caballeros. En Florencia se recupera el juego popular que conocemos como calcio histórico, pero el hecho más sobresaliente es que el Renacimiento introdujo dos grandes innovaciones al deporte: la educación física y la medicina deportiva. La educación física buscaba actualizar al viejo caballero armado y formar a un nuevo caballero que estuviera preparado para la guerra, con armas de fuego, pero que también tuviera la capacidad de negociar las guerras en los salones sociales. A los hijos de las clases altas se les entrenaba en equitación, natación, manejo de armas, lanzamiento de pelota. El objetivo era la preparación intelectual, física y moral del caballero. La medicina deportiva, por su parte, se desarrolló gracias a Jerónimo Mercurial, un médico seguidor de Galeno que escribe una obra llamada De Ars Gymnastica. En sus 3 últimos capítulos habla sobre la experiencia de la medicina deportiva. En Inglaterra, el Renacimiento se produce un siglo después que Italia, porque Erasmo de Róterdam había influido en el pensamiento inglés de que el alma era divina y el cuerpo terrenal. Por lo tanto, el cuerpo era salvaje, enfermizo e innoble. Al cuerpo habría que conservársele sano y elevarlo hacia la nobleza. Esta idea caló entre las familias nobles, pero muy poco en la educación en general. Uno de los filósofos renacentistas que impactó en el deporte fue Thomas Elyot. Influenciado por Erasmo de Róterdam, reconoce que la danza, los juegos y los ejercicios físicos al aire libre alargaban la vida, ayudaba a la digestión, aumentaba la temperatura del cuerpo, estimula el apetito, contribuye al metabolismo y limpia los conductos corporales. Elyot clasificó los ejercicios físicos en ejercicios de fuerza, de agilidad, de velocidad, digestivos, de guerra y de paz. Otro filósofo que impactó en el deporte durante el Renacimiento fue Richard Mulcaster. Escribió varios libros, en los cuales clasificó las actividades físicas según el lugar, si era abierto o cerrado, según la intencionalidad, si era premilitar, médica o atlética, y por los efectos que producen en la respiración, los músculos, la articulación y la circulación. En Mantua, Vittorino de Feltre
introdujo la enseñanza de la natación, la equitación, la marcha y las carreras en la educación de la familia Gonzaga. Otros teólogos y filósofos como Lutero, Rabelais, Michel de Montaigne y el mismo Thomas Eliot propugnaron por la educación del cuerpo. En Europa se dieron juegos y distracciones con pelota, raqueta, bastones que posteriormente se deportivizarán durante la Edad Moderna. En resumen, el Renacimiento aportó su consideración de que los juegos y los ejercicios físicos contribuyeran al proceso educativo. Del mismo modo, hizo innovaciones en la configuración de la medicina deportiva. En este video, usted se ha informado de la época, lugar y fechas del surgimiento del Renacimiento. También ha conocido sobre sus características y las causas generales que dieron origen a este movimiento. En cuanto al deporte, usted se ha enterado de las situaciones deportivas en la Italia renacentista y sobre todo se ha enterado de el aporte que dio el Renacimiento a la cultura deportiva con la educación física y la medicina deportiva.